Vamos a alimentar el banco de preguntas con preguntas de opción múltiple. Para ello vamos a Administración, Banco de Preguntas, y recuerden que siempre va a salir aquí esta opción en la que se identifica rápidamente el banco de preguntas. Aquí nos va a pedir seleccionar una categoría. Previamente habíamos creado ya la estructura del banco de preguntas. Como ustedes pueden ver aquí, incluso aumentado algunas categorías. Aquí tenemos una nomenclatura que me permite identificar el tipo de pregunta, o M para opción múltiple, o R para ordenar, etcétera, ¿sí? Vamos a trabajar con opción múltiple. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar la categoría en la cual vamos a crear la nueva pregunta. Como ustedes pueden ver, entonces me queda el menú así. Voy ahora a hacer clic en crear una nueva pregunta. Aquí tenemos la categoría en la cual vamos a crear esa pregunta. Luego vamos a ir, aparece este menú en el que tenemos una serie de opciones para crear preguntas. Entonces vamos a elegir la opción múltiple. ¿Ok? Ponemos agregar. Y el formato es muy sencillo. Una vez más, tenemos aquí varias, digamos, las secciones de configuración. Como ustedes pueden ver, general, respuestas y luego retroalimentación combinada, múltiples intentos y marcas. Ok, por el momento vamos a configurar lo esencial, que son general y respuestas. Generalmente la retroalimentación combinada puede quedar tal como está predeterminada, pero siempre la podemos modificar según nuestros intereses o según corresponda a los efectos que queramos que tenga esa retroalimentación. ¿Ok? En múltiples intentos, de igual modo, está penalizado por cada intento, por ejemplo, el 33.3% en caso de que el estudiante tenga la posibilidad de volver a contestar la misma pregunta. ¿Ok? Y tenemos, por ejemplo, aquí la opción de facilitar pistas. ¿Ok? Aquí tenemos pista 1, pista 2 y podemos añadir otras pistas. ¿Ok? Especialmente para los múltiples intentos. Y en marcas podemos básicamente tener una identificación del tipo de pregunta, de tal manera que nos permita en una búsqueda encontrarlas rápidamente. Ok, habíamos definido una nomenclatura, por ejemplo, unidad 1, lección 1, preguntas de opción múltiple. Entonces, aquí podemos ya empezar a utilizar la numeración correspondiente a las preguntas, ¿ok? Podríamos utilizar un guión bajo y el número, por ejemplo. O simplemente ustedes pueden utilizar, si desean, básicamente podemos utilizar así, como pregunta 1, o algún tipo de nomenclatura que a ustedes les sirva, ¿ok? Con esto lo que estamos definiendo es básicamente las preguntas de esa categoría. La otra opción es mantener la nomenclatura global. Decimos que esta es una pregunta de opción múltiple de la lección 1, unidad 1, y la vamos a enumerar como número 1, ¿ok? Y tenemos las secciones. Entonces aquí el editor nos permite incluir en el enunciado de la pregunta, podemos incluir, como ustedes pueden ver, el enunciado utilizando todas las opciones que me permite el editor de Moodle. Es decir, podemos incluir texto, con viñetas, con formato, con subrayado, con imágenes, con audio o video. Podemos incluso insertar aquí tablas, podemos insertar aquí un video hablado por el profesor, etcétera. ¿Sí? Tenemos múltiples opciones para crear el enunciado. Para efectos demostrativos simplemente vamos a utilizar un formato bastante sencillo. Para crear la pregunta, ¿ok? Podemos poner elijan la respuesta correcta. Ok, y aquí podríamos poner Quito es la capital de... Ok, vamos a utilizar ejemplos bastante sencillos, simplemente para demostrar, porque el resto va a depender de cada materia y de cada profesor, ¿ok? Aquí, como ustedes pueden ver, podemos dar un cierto formato a la instrucción. Igualmente podríamos darle un formato a la pregunta.
es decir, al tema, ¿ok? Y listo, le decimos elija la respuesta correcta, aquí está la capital D, aquí está la puntuación por defecto, y aquí podríamos poner algún tipo de retroalimentación general. Pero recuerden que hay una retroalimentación predeterminada, así es que si deseamos modificar esa retroalimentación la podemos dejar acá, ¿ok? Aquí elegimos si es que, por ejemplo, en esta opción múltiple, queremos que sea de una sola respuesta o que existan varias respuestas. Por el momento vamos a manejar la opción de una sola respuesta, ¿ok? Aquí es conveniente siempre barajar las respuestas de tal manera que el orden en el que aparecen las opciones sea distinto para cada estudiante o para cada intento. Y aquí podemos enumerar las opciones utilizando alguna de estas opciones que tenemos aquí. Incluso podemos presentarlas sin numeración. ¿Ok? Vamos a mantener esta de A, B, C. Y luego en la sección de respuestas, entonces hemos terminado con la sección de el enunciado. Vamos a las respuestas. Entonces aquí vamos a poner la respuesta correcta. Ecuador. Y en la respuesta correcta, fíjense que podemos también utilizar el editor. Es decir, podemos utilizar algún gráfico, video, audio, etcétera. ¿Sí? Podemos siempre utilizar todas las capacidades que nos ofrece el editor para presentar la respuesta correcta. En la calificación, para la respuesta correcta, siempre vamos a poner el 100%, porque existe una sola respuesta correcta. Y aquí podríamos poner nuestra retroalimentación personalizada, algo así como bien hecho, ¿ok? O muy bien, respuesta correcta, etcétera. Podríamos utilizar incluso el editor para incluir elementos. Aquí vamos a poner, por ejemplo, un emoticón, ¿ok? Y acá vamos a poner las respuestas incorrectas, ¿ok? Entonces vamos a poner, por ejemplo, Colombia. En calificación vamos a poner ninguno, porque simplemente no va a tener ningún puntaje. Y aquí vamos a poner respuesta incorrecta. Ok, simplemente así. Lo mismo vamos a poner por acá, sección 3. Y la retroalimentación. Y eso es todo básicamente. Si queremos utilizar más opciones, digamos que acá vamos a poner 4 opciones, es decir, 3 incorrectas, 3 distractores y una respuesta correcta. ¿Ok? Listo. Si necesitamos más espacios, simplemente añadimos aquí espacios en blanco para 3 opciones más. Y con esto podemos guardar cambio. Y tenemos ya nuestra pregunta acá. Fíjense que en esta sección podemos modificar el modo en que se ven las preguntas. Si hacemos clic aquí, en mostrar el enunciado, desaparece el enunciado. ¿Sí? Si ponemos clic acá, aparece entonces el enunciado de la pregunta, con lo cual también podemos identificar rápidamente de qué se trata. Bien, vamos a suponer que nosotros tenemos que ingresar varias preguntas del mismo tipo. En lugar de crear una nueva pregunta de este modo, ¿sí? Si queremos mantener el mismo formato y más o menos el modo en que se presentan las preguntas es similar, podemos, por ejemplo, duplicar la pregunta acá. O podemos crear una nueva pregunta en blanco, desde cero. Pero si queremos mantener el formato, la puntuación, etcétera, etcétera, entonces simplemente duplicamos la pregunta y, como ustedes pueden ver, se guarda en la misma categoría. O si quisiéramos por alguna razón mover la otra categoría, hacemos clic aquí y modificamos la categoría. ¿Sí? Por el momento lo vamos a dejar en la misma categoría. Ok, aquí donde dice 1, copia, paréntesis, entonces podemos cambiar el número. Entonces ya tenemos el nombre de la pregunta, es la segunda, y aquí podemos poner otra pregunta. Ok, y vamos a suponer que ahora empezamos así y decimos es el país más grande de Sudamérica, de América del Sur. ¿Ok? Entonces, recuerden que podemos poner imágenes, etcétera, etcétera.
Este tipo de configuración va exactamente igual y lo único que vamos a cambiar ahora son las opciones. ¿Sí? La retroalimentación, fíjese que se hace mucho más sencillo. Aquí podríamos poner OK. Y listo. Entonces tenemos ya editada la pregunta. Como ustedes pueden ver, la creación de esta pregunta fue mucho más rápida porque estamos reutilizando varios elementos y no tenemos que perder tanto tiempo. ¿Ok? Y así tenemos entonces la pregunta 1, la pregunta 2 y podríamos seguir generando más preguntas de opción múltiple. ¿Ok? Si queremos crear una pregunta de opción múltiple con varias respuestas, simplemente marcamos la opción correspondiente, pero tal vez sería conveniente, si queremos tener varias preguntas del mismo tipo, podría ser conveniente crear una nueva categoría. Lo veremos en el siguiente tutorial.